Hoy cambiamos de tema, cerramos el análisis en frecuencia, lo miramos desde un montón de ángulos, continuo, discreto, serie, transformada. O sea, ya somos expertos en analizar usando la frecuencia. Ahora lo que nos falta es atar estos mundos discreto y continuo, y eso es lo que nos va a permitir completar un poco el contenido de este curso, ¿no? Entonces, el muestreo trata de eso, de cómo juntamos esas dos cosas. La clase de hoy va a ser un poco diferente, va a ser un poco un híbrido entre transparencias y pizarrón, digamos. Pero bueno, de todas maneras, las transparencias están. Incluso van a ver que en realidad yo las deducciones que hago que haga en el cuadernito, en el pizarrón, también están las transparencias. Pero las hago en el pizarrón porque seguir una deducción con ecuaciones en transparencia me parece que es feo, es difícil. Pero digo, después, para mirarlas después, en las transparencias están muy prolijas también. Así que para tener los dos materiales pueden comparar y usar el que les parezca. La idea de hoy vamos a ver esto. Vamos a ver primero cómo se muestrea una señal de tiempo continuo, es decir, cómo se pasa a discreto. Vamos a ver un tipo de muestreo, que es el muestreo periódico. Esto todo es una visión en el tiempo del muestreo, pero podemos saber que cuando muestreamos le pasan cosas a la señal. Entonces vamos a ver qué cosas le pasan en el dominio de la frecuencia. Y después, esto es la clase de hoy, vamos a mirar estas tres cosas, y la clase que viene vamos a mirar qué pasa cuando quiero volver para atrás, cuando quiero reconstruir y pasar de lo discreto a lo continuo. Y después vamos a ver cómo se usa esto para procesar señales. Esto es más o menos el esquema del tema de muestreo que vamos a ver de acá en adelante. Entonces, si queremos, vamos a meternos en el muestreo de señal de tiempo continuo. Como dijimos, esto retomo una de las primeras cosas que dijimos. Tenemos señales que son intrínsecamente en tiempo discreto, ¿no? La cotización del dólar, cosas así. Pero también hay un montón de señales que son naturalmente analógicas en el mundo real, son continuas, y uno las va a querer muestrear para aprovechar la potencia de procesamiento de los sistemas digitales con los que contamos hoy. Entonces, toda la teoría esta del muestreo se basa en esta afirmación, que es que las señales de tipo continuo se pueden representar con mucha exactitud a partir de las muestras tomadas en solo algunos puntos discretos, lo cual es sorprendente, porque paso de una señal con muchos valores, con infinitos valores, a una con valores discretos, o sea, pierdo información, sin embargo, de alguna manera puedo tener la señal. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Primero, cómo se hace, cómo se modela matemáticamente el muestreo periódico. Después, ¿en qué condiciones funciona? Recuerden que como todas estas herramientas matemáticas, igual que pasa con la serie Fourier, no siempre anda. Entonces, ¿cuándo puedo muestrear? ¿A qué tipo de señales le puedo aplicar un muestreo? Entonces, ¿qué quiere decir que anda? Y bueno, anda quiere decir que si yo agarro la señal analógica, la discretizo, y la vuelvo a reconstruir, la vuelvo a pasar analógica, a la entrada y la salida debería tener lo mismo. O sea, en otras palabras, como dice acá, si puedo reconstruir. Eso va a ser un buen muestreo. Y también está bueno ver qué pasa cuando el muestreo no es apropiado. ¿Qué cosas funcionan mal? Y después finalmente vamos a ver cómo hacer el proceso inverso, ¿no? Vamos a ver cómo muestrear y cómo reconstruir. Entonces vamos a hablar ahora del muestreo periódico. Es el método más común, y consiste en agarrar una señal de tiempo continuo, que le vamos a llamar XC para resaltar que es continua, XUC, y vamos a obtener una XDN discreta. Y muestreo periódico no tiene misterio, es algo que ya hemos visto, no con nombre y apellido como ahora, pero lo hemos visto, y es simplemente agarrar la señal y mirarla, definir un periodo de muestreo, que le vamos a llamar T, y cada T segundos vamos a tomar un valor de la señal, y el resto lo vamos a tirar. Eso se escribe así, dado n siendo n un entero, voy a evaluar en n t, y a eso le voy a llamar xn. ¿Sí? Entonces, gráficamente se ve así. Tengo la señal roja, que es la XC, corto el tiempo en rodajas que mide cada una t,
¿tá? O sea que en realidad mi señal roja tiene este eje rojo de tiempo, con unidades de segundos, 0, t, 2t, 3t, etc. Me voy a quedar con cada valor, a este le voy a llamar xn, n igual 0 va a corresponder con t igual 0, n igual 1 con t igual 1, y así, y me voy a quedar con estas muestritas. ¿Tá? Ese es el proceso de muestreo. Entonces, ya les dije, T es el periodo de muestreo. Vamos a usar un concepto bastante importante, que es lo que le vamos a llamar la frecuencia de muestreo, ¿tá? Que es simplemente la tasa o la velocidad a la cual se toma el muestreo. Y también, como siempre, podemos expresar la frecuencia como una frecuencia angular, ¿no? Que es 2pi sobre t, o 2pi por fs. ¿Tá? Son las tres cantidades que vamos a manejar indistintamente según nos convenga. Bien. Bueno. Entonces, va a aparecer un nuevo tipo de sistema, un poco distinto a los que venimos hablando, que va a ser el sistema que le vamos a llamar conversor de tiempo continuo a tiempo discreto ideal. Y le vamos a decir todo eso largo, ¿tá? Corto le vamos a llamar conversor CD, pero quiero detenerme en lo ideal, ¿tá? Lo que vamos a ver hoy, y todas estas clases, es la teoría del muestreo, el modelado matemático del muestreo. ¿tá? Luego en la práctica este sistema va a ser justamente igual que el pasabajos ideal, no lo vamos a poder implementar, vamos a tener que implementar otro. ¿tá? Pero por ahora nos vamos a centrar en describir qué es lo que hace este sistema, que esencialmente recibe una señal analógica, de tiempo continuo, y una señal discreta. Y entrega, una señal de tiempo discreto, y nos da, y tiene como parámetro el periodo t. ¿tá? Entonces, como les decía, en la práctica no existe, no es implementable este sistema, ¿tá? Y le vamos a llamar al sistema real que hace esto un conversor analógico digital. ¿tá? Por eso voy a insistir un poquito al principio, después lo vamos a usar indistintamente, pero al principio, cuando hablemos del sistema ideal matemático, vamos a hablar de conversor de tiempo continuo a tiempo discreto. Y cuando hablemos de analógico, vamos a estar hablando de la señal en el mundo real. O sea, de tiempo continuo, pero en el mundo real. ¿tá? Entonces, en la práctica, ustedes, sobre todo en procesamiento digital, se van a encontrar con estos sistemas, conversores AD, ¿tá? Que les van a permitir tomar las señales del mundo real. ¿tá? Y en general no va a funcionar igual que este. Va a ser una aproximación, lo mejor que podamos. ¿tá? Y va a introducir errores. ¿tá? Entonces, ahora vamos a ver cómo se describe matemáticamente este conversor. ¿tá? Y lo vamos a separar en dos etapas. No es que internamente las tengan y que el conversor AD después en la práctica lo tenga, sino que es una manera de, para nosotros entenderlo, separarlo en dos. ¿tá? Primero, vamos a hacer una modulación de la señal con un tren de impulsos. ¿tá? Y después vamos a convertir ese tren de impulsos a una secuencia discreta. ¿tá? Esto se ilustra mejor acá. ¿tá? Esta S va a ser este tren de impulsos periódico, ¿tá? O sea, una serie de deltas separadas T. Vamos a multiplicar la señal que entra por eso, nos va a dar esta X que le vamos a llamar X muestreada, pero continua, ¿tá? Y después vamos a convertir esta X continua en la X discreta. ¿tá? Entonces, esta señal intermedia XS, al estar multiplicada por un tren de deltas, ahora lo vamos a ver, esencialmente va a seguir siendo de tiempo continuo, pero le vamos a ver borrado todo lo que está fuera del instante de muestreo. ¿tá? O sea, en T voy a tener valor, en el resto no. En 2T tengo valor, en el resto no, y así. ¿tá? Y acá está la aclaración que les decía antes, ¿no? No hay ningún dispositivo físico que haga esto, simplemente es la manera como lo modelamos para entender qué es lo que pasa. ¿tá? Bueno, entonces vamos a mirar esto que acabamos de decir en un ejemplito. ¿tá?
Entonces acá tengo la señal analógica, tipo de continuo, XC, en gris clarito, ¿tá? Y en raya negra continua, la X está muestrada continua, ¿tá? Entonces, cuando yo multiplico por un tren de deltas es una delta atrás de la otra, todas de la misma altura, todas de altura 1. Cuando la multiplico por la señal, me quedan deltas con la altura de mi señal original, ¿tá? Esta es la primera parte del proceso. ¿Y después qué hago? Después que tengo estas deltas, me quedo con la altura de cada delta y eso es mi señal discreta, ¿tá? Observen, ¿tá? Que acá tengo unidades de tiempo, pero acá ya pasó a 1. ¿Tá? O sea, que no importa cuánto esté, el primer t pasa a 1 y el segundo t pasa a 2. ¿Tá? Hay como y el tiempo discreto no tiene unidades reales. O sea, pierdo la noción del tiempo cuando paso a discreto. ¿Tá? Eso es una cosa importante que hay que resaltar acá. ¿Tá? A la derecha tenemos un ejemplo igual, pero con un periodo 2 veces este. ¿Tá? O sea, más lento. ¿Tá? Estoy mostrando más lento. ¿Tá? Fíjense lo que pasa. El que acá era 2t, acá es t, ¿no? Este y este corresponden al mismo punto en la señal real. Ahora, cuando muestreo, este pasa a ser n igual 1, acá. ¿Tá? Fíjense que n igual 1 tiene la misma altura acá que n igual 2. ¿Tá? Entonces, de alguna manera esta señal queda como apretada. ¿Sí? De vuelta, ¿por qué? Porque pierde las unidades, ¿no? Porque el n no tiene unidades. ¿Ah? Y si tomara un periodo 10 veces más largo, sería peor este apretado que ocurre. ¿Tá? Fíjense, por ejemplo, si uno quiere, imagínense que mi objetivo es detectar el máximo acá, en la señal analógica. Lo paso a digital y lo hago. Acá me da en el N 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá me da el N 1, 2, 3, ¿no? Entonces hay que tener ojo con las unidades en el mundo discreto porque hay que saber convertirlas para atrás. ¿Tá? Por eso siempre es importante, y después de este curso no van a tener excusas para hacerlo, siempre que manipulen señales en la computadora, van a ser señales discretizadas, de tiempo discreto. Van a tener que saber con qué frecuencia fueron muestradas, porque si no, no van a poder saber qué está pasando en la realidad. ¿Tá? ¿Queda claro hasta acá? Sí, se entiende. Bien. Bueno, entonces ahora, basados en esto, ¿tá? Vamos a hacer, me voy a pasar un momento al cuadernito, vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa matemáticamente cuando yo hago esto. ¿Tá? Entonces voy a dejar por acá el diagramita del muestreo, ¿tá? Y vamos a ver qué pasa cuando yo hago esa cuenta. Bien. Entonces, a esto le vamos a llamar representación en frecuencia ¿tá? Y esencialmente esto tiene dos partes. ¿Tá? Vamos a primero mirar una parte A, que es la parte que tiene que ver con la modulación. O sea, vamos a ver qué pasa con nuestra señal original cuando la multiplico por esto en frecuencia, y después qué pasa cuando hago este proceso. O sea que ahora nos vamos a entrar en esta etapa de acá, ¿tá? En la modulación. ¿Tá? Entonces, la modulación, ¿cómo es? ¿Tá? Yo lo que estoy haciendo es, estoy multiplicando, o diciendo que mi XS es mi señal original multiplicada por el tren de delta.
¿tá? Entonces voy a escribir acá el tren de delta. ¿Tá? Tren de deltas es la sumatoria desde n igual menos infinito. El tren de deltas no tiene mucho misterio, ¿no? Tengo que poner una delta corrida t instantes de tiempo. ¿Cómo la puedo escribir? ¿Qué les parece? ¿Delta de qué? Obviamente tiene que tener un t. Si la quiero correr t grande segundos para la derecha, ¿qué le pongo? Menos T Menos. grande. Menos t grande. No, multiplicado por n, no sería. Claro, si quiero hacer muchas, voy variando el n y le pongo menos Claro. nt. ¿Tá? Siempre que queramos hacer una función periódica es igual, ¿no? La desplazo n por, la distancia a la cual la quiero mover, sea en tiempo o en frecuencia. ¿Tá? Entonces, bueno, bien. Entonces, ¿qué pasa en frecuencia acá? En frecuencia, esto va a ser x grande de j omega, va a ser el teorema de modulación nos decía que a menos de una constante, multiplicación se transformaba en convolución. ¿Tá? Entonces acá tengo la convolución de la xc de j omega convuelta con la s de j omega. ¿Tá? Entonces tenemos que ver quién es s de j omega. ¿Tá? Lo voy a anotar por acá. S grande de j omega lo vimos hace un tiempo. El tren de deltas era la única función que era invariante a la transformada de Fourier. Es decir, el transformado de un tren de deltas es un tren de deltas. ¿Tá? Y en general lo que salía era un 2pi multiplicando. ¿Tá? Acá tengo que poner n también. Ahí va. ¿Ah? Y acá la diferencia es que esto se va a mover así, ¿no? Va a ser deltas desplazadas. Y cada delta va a quedar desplazada perdón, faltó el omega. Delta de omega menos n omega s. ¿Está? Donde omega s es esto, ¿no? Ya sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, si combino estas dos cosas, ¿no? Voy a multiplicar estas dos cosas, voy a convolucionar, perdón, estas dos cosas. ¿Tá? X grande XS, perdón, grande de J omega va a ser igual a 1 sobre 2pi por XC de J omega multiplicado por, y acá tengo que poner toda esa sumatoria, 2pi sobre t por la suma de n igual menos infinito a infinito menos infinito infinito de delta de omega menos n omega s. ¿Ah? Entonces ahora, como la convolución es distributiva, puedo meterla para dentro de la suma y me va a quedar así. XS de J omega. Y además, esto se me va, ¿no? Este 2pi con este 2pi se me va. O sea que me queda, perdón, 1 sobre t sale para afuera porque es una constante por la sumatoria de n igual menos infinito a infinito de xc de j omega
convuelto con delta de omega menos n omega s. ¿Está? Bien. Bueno, ¿y qué es esto que tengo acá adentro? ¿Qué es convolucionar con una delta desplazada? Te quedas con, o sea, la señal evaluada en lo que está la delta, digamos. No. Este es uno de los trabalenguas de esta carrera. ¿No Cuando era correr multiplicás en por el la tiempo? delta, evaluás la función. Pero cuando convolucionás, no. Ah, ¿No era correr en el tiempo? ¿Puede ser? O en, en este caso la frecuencia. Claro, la delta corre. O sea, la delta sola, convolucionada, es la identidad. No le hace nada. Y la delta corrida, corre la señal. No le cambia bueno, la forma, pero corre. ¿Tá? acá. Cuando evalúa es cuando es un producto. ¿Tá? Bueno, entonces esto corre, vamos a poner desplaza, ¿tá? Entonces, finalmente, puedo escribir esto así, que x s de j omega va a ser igual a 1 sobre t, disculpen, y es que tengo que escribir la x corrida, entonces me queda j omega menos, ¿tá? Entonces ahí ya tenemos el efecto del muestreo. ¿Tá? La primera parte del efecto del muestreo. Entonces, para entender un poco, tenemos que, parte de la gimnasia que yo quiero que hagan, más allá que después, capaz que en la práctica no hagan tantas cuentas, sí es conveniente poder mirar una cuenta y entenderla. ¿Ah? Entonces, ¿cómo leo esto? ¿Quién se anima a decirme con palabras qué está pasando? ¿Cómo es la XS con respecto a la XC? O sea, el dibujo que quiero lograr hacer es este, ¿no? Yo voy a hacer acá. Vamos a suponer, ponerle que tenga en frecuencia la XC, ¿está? En módulo, ponele. Y supongamos que es esto. ¿Está? Bueno, lo que quiero entender es cómo voy a dibujar a partir de esa la XS. ¿Está? Ese es el objetivo de la pregunta que les estoy haciendo. Desarrollemos los términos. ¿Qué pasa con n igual 0? Bueno, no es el primer término, es el término del medio. ¿Qué me da? Te queda XC en J omega dividido T. Bueno, ¿y qué es eso? Si tengo que dibujar esa sola, ¿cómo la dibujo? Con respecto al anterior, ¿no? Sí. O sea, el módulo te va a quedar menor que 1 porque estoy dividiendo sobre T. Y después, no sé. En principio, si tengo una función y la multiplico por una constante, la función queda casi la misma. Lo único que hago es aplastarla, ¿no? Claro,
Sí, por No, eso digo, o sea, el módulo que va a ser menor que uno, digo, podemos hacer así, ¿no? Lo mismo aplastado. está bien, sí. Bien, está. Pero eso es n igual 0, ¿no? N igual 1, Desplazado y atenuado, y pero n no igual estoy 1 me segura. queda omega menos omega s, o sea que en realidad Sí, lo que hago es mover esto para allá, omega s, ¿no? Entonces me aparece una copia, con la misma altura 1 sobre t, pero parada en omega s, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es esto. Estas son todas las cuentas que vamos a hacer, ¿tá? Es esto, ¿tá? Aparece, tengo mi señal, aparece eh, este es el tren de deltas, ¿tá? Tal cual lo escribimos, y entonces me aparecen un montón de copias escaladas 1 sobre t, ¿tá? O sea que son, y cada cuánto aparecen las copias, cada omega s, que es la frecuencia de muestreo, ¿tá? ¿Quedó claro esto? Entonces yo acá supuse, para este dibujo, que mi señal es lo que se llama de banda limitada, ¿no? Que tiene una frecuencia máxima omega sub n, ¿tá? Y además, entonces, fíjense que acá, cuando hago las copias, está todo bien. Pero acá, cuando hago las copias, puede aparecer un problema, ¿no? ¿Tá? Entonces, en base a este dibujito, vamos a pensar un poquito lo siguiente. Y acá voy a dejar el dibujo al lado, ¿tá? Para poder ver las dos cosas lado a lado. ¿Tá? O sea, ¿en qué condiciones? Yo hice esto, ¿no? Generé esta XS. ¿Puedo deshacer esto? ¿Cómo volverían para atrás ustedes acá? Se parece mucho al ejemplo de la radio que hicimos. ¿Cómo volvemos para atrás? ¿Qué opinan? Bueno, mientras lo piensan, les voy a comentar unas cositas. Primero, vamos a asumir que la señal es de banda limitada, ¿tá? Con una frecuencia omega n, ¿tá? A partir de omega n, todo es cero, ¿tá? Esto ya lo dijimos, el espectro de XS son copias, ¿tá? El punto clave es este de acá. Si las réplicas no se solapan, como en este caso, en realidad acá sigo teniendo, salvo el factor de escala, sigo teniendo acá metido el espectro original, ¿no? ¿Cómo va para quedarme solo con esto? le aplicabas, no sé, un filtro, algo que te mate todo lo otro. Ah, pero ¿qué filtro? Eh, pasa, pasa banda, o sea, que te mate lo alto y lo bajo. A ver, No, acordate que pasabanda sería así, ¿no? claro. Creo que No sí. cuentes la parte negativa. No cuento la parte negativa. Digo, pero, o sea, si yo, a ver, déjame ver si
O sea, si yo hago esto acá, esto no es un pasabanda. Porque esto, ¿cómo se lee esto? Yo acá estoy cortando de 0 a omega n. ¿Sí? Esto es un pasabajos. Sí, claro. Por eso digo, no es que no se vaya, se filtra de los dos lados, negativo y positivo, pero cuando se mira qué estás cortando, se mira de 0 para la derecha, ¿no? Entonces pasabanda es cuando yo en 0 dejo pasar. Entonces pasabanda es así, ¿no? Bien, entonces con un pasabanda lo puedes recuperar. Salvo que me pase esto de la derecha, ¿no? Porque acá si yo pongo un pasabanda, un pasabajos, lo que queda en esa ventana no es lo original, porque se me metió un pedazo de la otra. ¿Tá? Entonces, ¿cuándo eso pasa o no pasa? Tiene que cumplirse una condición entre estos dos puntos. ¿Tá? Fíjense que este punto es omega S. ¿Tá? Entonces, y este es omega n. ¿Tá? Lo que se tiene que cumplir entonces es que omega S menos omega n, que es este punto de la izquierda, sea mayor que omega n. ¿Tá? Con lo cual, si uno despeja acá, te da que la frecuencia de muestreo tiene que ser 2 veces omega n. Entonces, lo que estamos diciendo es que el muestreo o el espectro no se va a solapar si la frecuencia es suficientemente grande de muestreo. ¿Tá? Que es un poco ya la intuición que teníamos, ¿no? Si yo quiero tomar, miro la señal de tiempo y quiero tomar muestras, si las tomo muy espaciadas, no represento bien la señal. Ya teníamos esa noción intuitiva de que había que tomar suficientes muestras. Pero esto nos da una cosa cuantitativa, nos dice cuántas. ¿Tá? Y es por lo menos el doble de la frecuencia máxima de mi señal. ¿Tá? Entonces, como dijimos, si se solapan, no puedo recuperar la señal original. Se me va a meter algún tipo de interferencia. ¿Tá? Y esto se hace con un pasabajos ideal. ¿Tá? Ideal, porque si no fuera ideal, mi pasabajos haría una bajada suave y dejaría pasar pedazos de las copias. ¿Tá? Entonces, y esto ilustrado un poquito más grande, está así, ¿no? Tengo XC, genero las copias, acá se ve clarita la condición. ¿Tá? Omega n es el ancho de banda, entonces, esto es omega S más omega n, omega S menos omega n. Se tiene que cumplir esto. Mi pasabanda tiene que tener una frecuencia de corte que esté en cualquier lado de este agujero, ninguno con mucha precisión, y entonces recupero esto. Y además es importante esto, ¿no? Tiene que tener ganancia el filtro, para compensar el 1/t que tenía acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Podrías volver un segundo a la diapositiva anterior? Ahí está. Ah, ahí. Sí. ¿Era para preguntar algo o para...? No, era para ver ahí lo. Bien. Ah, gracias. ¿Ah? Perfecto. Entonces, dijimos, para recuperar la señal, tengo que cumplir que la frecuencia de muestreo sea 2 veces la frecuencia máxima. ¿No? Eso ya lo dijimos. Esto es nomás un resumen. Si tomo un pasabajos que se escribe así, ¿no? Vale T en la banda pasante y vale 0 en la banda supresora, puedo recuperar la señal originalmente. ¿Tá? Entonces, y a este le voy a llamar H sub R de filtro reconstructor. ¿Tá? Entonces, la señal que yo recupere, en teoría, va a ser, le voy a llamar X recuperada. ¿Tá? ¿Qué va a ser? La X
escalada y solapada, y replicada, multiplicada por el filtro reconstructor. Entonces, si todo esto anda bien, es decir, dos cosas. Si esto no tiene solapamiento y si esto es ideal, esto me da realmente la señal original. Lo que nos va a pasar en la práctica es que esto no va a pasar, y entonces al final vamos a reconstruir otra cosa que va a ser parecida a la señal original. ¿Está? ¿Está? Donde no se cumpla esto, si la frecuencia es más baja, ¿está? Va a haber solapamiento y no voy a poder recuperar con un paso abajo. ¿Está? Y vamos a un ejemplito ahora. ¿Está? Cuando esto ocurre, recuerden que les dije, primero, vamos a ver cómo se muestrea. Segundo, ver qué pasa cuando el muestreo no es bueno. Acá estamos ahí, ¿no? Acá el muestreo no es bueno. ¿Está? Esto se le llama, la señal recuperada, esta ya no va a ser exacta. ¿Está? Va a estar distorsionada y la distorsión se llama aliasing. ¿Está? Entonces, vamos a hacer un ejemplito acá en el cuaderno para ver. Vamos a ver cómo se recupera esto. Entonces, ¿está? Cuando la frecuencia no funciona. Cuando tomo mal la frecuencia de muestreo. ¿Está? Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a empezar con una señal muy sencilla, cosa de poder ver claramente su espectro. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a tomar una X continua, que va a ser un coseno. ¿Por qué un coseno? Porque es la señal que tiene una sola frecuencia, de omega 0t. ¿Está? Y voy a hacer una pequeña pausita acá, para aclararles una cosa. Habrán visto que aparecieron unas omegas mayúsculas. ¿Está? Hasta ahora nosotros le llamamos omega a todo. ¿Está? En tiempo continuo y en tiempo discreto. Estamos en un punto que vamos a empezar a mezclar los dos mundos. ¿Está? Es parecido a cuando poníamos la F de Fourier, ¿no? Cuando poníamos la F de Fourier, yo sabía que estaba en la serie, entonces cuando ponía F estaba haciendo una serie. Y después estaba en la transformada, y cuando ponía F estaba haciendo la transformada. Pero después cuando tuvimos que mezclar todo, le tuvimos que poner todas las siglas, ¿no? DTFS, DTFT, todas las siglas para entender cuál variante estábamos usando. Acá nos va a pasar lo mismo. Acá vamos a empezar a mezclar el mundo continuo con el mundo discreto. Entonces va a ser importante que diferenciemos cuando hagamos un espectro, si el espectro es continuo o discreto, y por lo tanto le vamos a llamar distinto al omega. Omega grande le vamos a llamar a la continua, y omega chica a la que viene del mundo discreto. ¿Está? Eso es una aclaración porque la notación va a cambiar. ¿Está? Y entonces vamos a tener una frecuencia de muestreo, además, que le voy a llamar, de vuelta, porque esto es en el mundo continuo, omega grande S. ¿Está? Entonces vamos a ver el primer caso, el caso feliz, digamos, donde omega S sobre 2 es mayor que omega 0. ¿Está? Esta condición puesta al revés, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá es hacerme un eje. ¿Está? Y voy a poner, ¿cómo es el espectro de un coseno? ¿Cómo es el espectro de un coseno? Tiene la componente en una sola frecuencia, omega 0, ¿no? Tiene que mover una frecuencia, exactamente. Entonces, imaginemos que esta componente la tenemos por acá. ¿Está? Y voy a poner colores solo para diferenciar cuál componente es cuál, porque si no nos vamos a marear. ¿Está? Entonces, y esto está parado en omega 0 y menos omega 0, ¿no? Son las dos deltas. La de la izquierda la pinto de verde,
y este es el eje omega. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo... esta que acabo de dibujar, ¿quién es? Es la XC, ¿tá? La original. Ahora tengo que hacer las copias. Entonces, vamos a empezar a hacer las copias. Me voy a definir un omega S que esté por acá. ¿Tá? O sea, la señal es fija, voy a elegir la frecuencia de muestreo. Elijo esa. No, perdón. Elijo... No me sirve, esa es muy justita. Vamos a elegir... 3, 6, acá. Esta es omega S. ¿Está? O sea que omega S sobre 2 está acá. ¿Está? Esto cumple la condición que les puse anteriormente. ¿Está? Entonces, me va a aparecer una copia. Por ejemplo, cuando mueva el azul va a estar 2 lugares para acá, ¿no? O sea, lo voy a haber movido omega S para allá. La manera de verlo fácil es, si yo estaba a omega 0 del 0, ahora voy a estar a la misma distancia, pero de omega S. Esa es la manera fácil de ver a dónde va a parar. ¿Está? Y me pasa lo mismo con la verde, ¿no? La verde me va a quedar por acá. ¿Sí? Y eso moviendo para este lado. Ahora, cuando mueva para el otro lado, porque las copias van en las dos direcciones, me va a quedar una copia azul. A ver, tengo que hacerlo por acá. Y otro por acá. Bueno, creo que acá me manqué un poquito. No me quedó a escala. Sí, no me quedó a escala. Disculpen. Creo que el omega S sobre 2 va uno más atrás. Porque lo puse en 2, 4, 6. Claro, sí, ahí fue que me manqué. Exacto. Ahora sí. ¿Está? Bien. Y entonces el omega S sobre 2 me queda en 1, 2, 3, quedaría acá. ¿No? Y el omega S quedaría acá, menos omega S. ¿Está? Entonces me queda una copia azul, que va a parar acá, y una copia verde, que va a parar acá. ¿De acuerdo? Entonces, se me hace todo eso, pero si yo quiero reconstruir, dijimos, la frecuencia de corte de pasabajo tiene que ser menor que omega S sobre 2. O sea, tiene que estar, digamos, vieron que esta es una copia de la señal, esta es otra copia de la señal, y esta es la original. Así que tengo que cortar en un lado por acá. Si quieren, no hay problema que sea exactamente omega S sobre 2, si quieren, ¿está? No pasa nada. Mientras esté en el medio de las copias, alcanza. ¿Está? Entonces, si yo borro y me quedo con lo rojo, lo que está dentro de lo rojo es exactamente, la XR va a ser un coseno de omega 0t. Porque son dos deltas en menos omega 0 y omega 0. Eso es un coseno. ¿Ah? Hasta ahí es fácil. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo acá? Si omega S sobre 2 es menor que omega 0. ¿Está? Entonces yo voy a hacer todo este mismo dibujo ahora. Voy a mantener el 0 acá. La señal es la misma, no la toqué la señal. ¿Está? Lo único que hago es cambiar cómo la muestreo. O sea que tengo mi copia azul acá y mi copia verde acá.
¿Está? Entonces, imagínense qué pasa si tomo ahora una omega S por acá. Perdón. Voy a tomar omega S acá, ¿sí? Y entonces omega S sobre 2, no, perdón. Omega S estaría acá. No, está bien, está bien. Vamos a hacerlo así. Omega S acá y omega S sobre 2 me queda ahí en un medio, digamos. ¿Está? O sea, como omega S son 3 lugarcitos. Cuando genere la copia azul se me va a 3 lugarcitos para acá, ¿no? La copia verde se me va a 3 lugarcitos para acá, queda acá. Y acá esto es un trabalenguas. Esta es esta y esta es esta. ¿Está? Ahora copio para el otro lado, la copia azul se me mueve 3 lugares para la izquierda, termina acá, y la copia verde se me mueve, esta copia verde acá, se me mueve 3 lugares para la izquierda también. Ah, no, este no es, perdón, dije mal. Esta 3 lugares para la izquierda, acá. Ahí está. ¿Está? Y ahora hago lo mismo, trato de cortar en omega S sobre 2, que es esto, acá. ¿Está? Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuánto es este palito que quedó acá. Esa frecuencia ya no es omega 0. ¿Está? Eso de acá es... Fíjate que eso vino, esa es la verde. ¿Está? La verde que vino hasta acá. O sea que es omega S menos omega 0. O sea que mi X recuperada en realidad, en este caso, es un coseno porque son 2 deltas, pero es un coseno de otra frecuencia. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejemplito? Sí, o sea, yo me quedo más como con la idea, me confundo un poco cuando tengo que correr, pero entiendo que, o sea, te quedan otras frecuencias y como que está la nota, digo. Esencialmente cuando vos generás copias, vos te quedás con una tira que tiene la original y las copias. Y Claro, cuando vos cortás, la original te queda dentro de lo que cortás. Pero cuando la frecuencia está mal elegida, la original te quedó afuera. La original es esta. Es la que está en omega 0. Entonces, Ah. vos lo que te estás quedando son con copias, no con la original. ¿Sí? claro, claro, claro. Y las copias están, para peor, están en otro lugar. ¿No? No son copias que están en la misma frecuencia. Sí, sí. ¿Está? Bien. Esto es lo que se llama aliasing. ¿Está? Porque de alguna manera un alias es como si fuera un seudónimo, ¿no? O otra identidad de la misma cosa. ¿Está? Es parecida, pero no es lo mismo. ¿Está? En un ejemplo más complicado va a andar peor esto. ¿Está? Bueno, lo que viene acá es simplemente la explicación de eso. Acá está dibujado más lindo. ¿Está? Pero es la misma idea, ¿no? Escrito más prolijito, si después lo quieren mirar acá. ¿Está? Esto es todo lo que hablamos. Listo. Entonces vamos a ver cómo se va. Esto es el alias en frecuencia, ¿está? Ahora, esto es este ejemplo hecho en Python para que ustedes vean cómo anda. ¿Está? Entonces, acá lo que hicimos es fijar, es un poco al revés el ejemplo, pero muestra lo mismo. Fijamos la frecuencia de muestreo y estamos cambiando la frecuencia de señal. ¿Está? Entonces, con esta frecuencia de muestreo, si la frecuencia de mi señal es 0, o sea, si mi coseno tiene 0, no oscila, ¿no? Entonces vemos que todas las muestras que tomo
funcionan bien. Ahora, miren este caso. Tengo la frecuencia de mi señal es poquito menos del 10% de la frecuencia de muestreo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se ve esto visualmente y cómo se analiza intuitivamente? En un periodo de mi señal, entre máximo y máximo, tengo como 10 muestras, ¿no? Un poquito más, porque no es 10 exacto. ¿Sí? Entonces, claramente esto está bien muestreado. O sea, si yo... ¿Cómo me doy cuenta visualmente si está bien muestreado? Si yo saco la línea continua y me quedo con la punteada, miro y sigo viendo un coseno, ¿no? Ahora, fíjense lo que pasa cuando me acerco a esa frecuencia crítica. Acá sigo cumpliendo, ¿no? O sea, sigo siendo menor que la mitad de la frecuencia de muestreo. O sea, en teoría, matemáticamente este muestreo que está acá es correcto. ¿Ah? O sea, si digo que la frecuencia de muestreo es un poco más del doble de la frecuencia original, significa que entre máximo y máximo tomo 2 muestras y pico. Fíjense acá, entre máximo y máximo tomo 1, 2, 3 en este caso. Entre este máximo y este máximo también tomo 3. ¿Tá? Pero a veces voy a tomar 2. ¿tá? Fíjense que si yo me olvido del coseno, de abajo, del continuo, ya es bastante feo lo que se ve, ¿no? Sin embargo, increíblemente, matemáticamente, puedo reconstruir esto. ¿Tá? Ahí la intuición falla un poquito, ¿no? Después vamos a ver por qué, cuál es la diferencia. ¿Tá? Y acá, fíjense que lo que pasa. Cuando la frecuencia del coseno es muy cercana a la de muestreo, ¿tá? Significa que estoy tomando en cada bucle de mi señal una sola muestra, ¿no? Y fíjense lo que pasa, qué curioso, ¿no? Me sale un coseno, pero de una frecuencia que no tiene nada que ver. ¿Tá? Que es lo que se está viendo acá. Fíjense que el omega 0 tenía un valor y la frecuencia que me termina dando es bastante más baja que omega 0. ¿Tá? Recupero una señal de más baja frecuencia. ¿Tá? ¿Ustedes saben lo que es el efecto estroboscópico? No. ¿Vieron alguna vez, capaz que no se acuerdan del nombre, pero seguro lo vieron, nunca, o lo hicieron en física, el experimento? Cuando ven una rueda moverse filmada por una cámara, ¿nunca la vieron ir para atrás? Ah, sí, sí. Ah, vos lo mencionaste. Bueno, lo que están viendo ahí es el teorema de muestreo mal aplicado. ¿Tá? Es decir, imagínate que yo tengo la rueda, ¿no? Yo tengo la rueda acá. Porque una cámara está haciendo un muestreo. Eso que ustedes ven como una cosa continua es mentira. La cámara está sacando 24 fotos por segundo. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Imagínense que yo tengo la rueda y le pongo, para distinguirlo, le pinto un pedacito. Saco una foto. Instante cero, la veo así. ¿Qué pasa si tomo un buen muestreo? ¿Tá? Miro, apenas, no le doy tiempo más a moverse, saco bien rápido otra foto y lo veo por acá. Entonces el movimiento aparente que yo vi es este. Ahora, ¿qué pasa si dejo pasar mucho tiempo? Dejo pasar mucho tiempo sin sacar fotos y de repente saco una foto. Y el tipo ya casi dio una vuelta completa y lo veo acá. Entonces, en la segunda situación, la velocidad, el movimiento aparente es para ese lado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Claro, sí. Sí, Entonces, sí. acá esperé demasiado tiempo. Acá pasa lo mismo. Yo, para ver el coseno, tendría que haber sacado enseguida la foto. Pero no, esperé demasiado y la saqué recién por acá. Entonces, en apariencia, me perdí toda una subida y una bajada. Igual que acá en la rueda, me perdí toda una vuelta. ¿No? Entonces, el muestreo es la expresión matemática de eso que es bastante intuitivo en realidad. ¿Tá? Si yo quiero ver un fenómeno, lo tengo que mirar rápido, porque si no me lo pierdo.
¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno, entonces eso nos lleva a algo que acabo de decir así informalmente, que es el teorema del muestreo, ¿tá? Que es nuestra herramienta básica y la que nos habilita a hacer todo lo que estamos haciendo. ¿Tá? Y el teorema del muestreo dice que si tengo una señal X sub c de tiempo continuo, que es de banda limitada, es decir, que su espectro es 0 por afuera de esta banda de, omega n, de ancho omega n, ¿tá? Dice una cosa que es muy fuerte, ¿tá? Que es, yo corto eso en rodajas, tiro todo lo que me sobra, ¿tá? ¿No? ¿Qué es eso? Es muestrear. Y me dice que X está unívocamente determinada por sus muestras. En otras palabras, que puedo reconstruir exactamente la señal, perfectamente la señal, sin ninguna pérdida, siempre y cuando respete esto. Lo cual es muy misterioso, ¿no? Porque estoy tirando un montón de información. ¿Ah? Sin embargo, o sea, y realmente es muy misterioso, miren esto, me está diciendo que si me quedo con esto del coseno lo puedo recuperar, lo cual a mí me parece alucinante. ¿Está? Bueno, ¿está? Entonces, esencialmente dice eso, si, si la señal se muestra en una frecuencia de muestreo superior al doble de la frecuencia máxima, las muestras determinan unívocamente la señal. ¿Tá? Entonces, ahora le vamos a poner algunos nombres a las cosas. ¿Tá? A esta frecuencia máxima se le pone un nombre, por eso se llama omega sub n. ¿Tá? Se le llama frecuencia de Nyquist, ¿tá? Que va a pasar a ser automáticamente uno de nuestros ídolos. ¿Tá? Frecuencia de Nyquist se le llama la frecuencia máxima. A la frecuencia de muestreo mínima, o sea, el doble de la frecuencia de Nyquist, ¿no? Si yo tomo acá la igualdad, estoy con la mínima frecuencia que puedo usar. Esa se le llama la tasa o frecuencia de Nyquist. Perdón, la tasa de Nyquist, no la frecuencia. ¿Tá? Acá, frecuencia y tasa significan cosas levemente distintas. La tasa de muestreo y la frecuencia de Nyquist es de la señal. ¿Tá? Entonces, este teorema, ¿tá? Se le ocurrió a, este teorema mejor dicho, esta idea se le ocurrió a Nyquist por primera vez. ¿Tá? En 1928. Pero fue una conjetura, el tipo no lo pudo demostrar. Y lo demostró este hombre que se llama Shannon, que va a ser otro de nuestros ídolos, ¿tá? En el 1949. ¿Tá? ¿Por qué va a ser uno de nuestros ídolos? Porque el tipo creó una teoría matemática que nos garantiza y que fue el pilar de toda la comunicación digital. ¿Está? Para que tengan una idea, yo nací en 1978, o sea que tenía 18, tenía 15 años, o tenía 10 años, tenía en el 80 y algo. En esa época yo tenía teléfono analógico. ¿Tá? O sea, en los años 80 el teléfono era analógico. La tele y todo era analógico, la radio. Ahora es todo digital, ¿no? O casi todo digital. ¿Tá? Pero estamos hablando que hasta 1980 o más era todo analógico. Este tipo se le ocurrió a Nyquist y a él, no solo se le ocurrió cómo digitalizar señales, sino que lo demostraron que era posible 50 años antes de que siquiera existiera la teoría para hacerlo. ¿Tá? O sea, la visión de estos tipos es una cosa alucinante, porque se imaginaron y demostraron cómo iban a funcionar sistemas que nadie nunca había construido. ¿Tá? Por eso es tan importante lo que hicieron estos tipos. ¿Tá? Shannon se lo considera el padre de las comunicaciones. ¿Tá? Fue el que hizo posible toda la teoría de la comunicación. Así que se pueden ir tatuando, si les queda lugar entre todas las cosas que le dije, se pueden ir tatuando el nombre de Shannon también. ¿Tá? Bien. Bueno, entonces, todo esto fue para representar la parte A del proceso, que era esta, la modulación. ¿Tá? Entendimos lo que era multiplicar por el tren de deltas y cómo me empezaba a solapar el espectro, y eso me llevaba a la condición esta de Nyquist. ¿Tá?
y al teorema del muestreo. O sea que ahora que sé cómo tengo que hacer el muestreo, tengo que ver qué pasa con esto. ¿Tá? Es decir, yo acá sabía el espectro de esto. Ahora sé el espectro de esto, quiero saber el espectro de esto. ¿Tá? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora.